Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas noches, ya es un gusto estar con todos ustedes. Bueno, muy buenas tardes todavía, un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Contravía PM, les habla María Dolores Arias y me acompaña Alejandro Valdizón esta tarde. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Dolores? Buenas tardes, qué gusto saludarte y buenas tardes a todos. Pues muy buenas tardes. Hoy vamos a hacer un enlace telefónico hasta Venezuela. Vamos a estar hablando con el licenciado Pedro Uruchurtu, quien nos va a contar qué es lo que está sucediendo en Venezuela con respecto pues al presidente encargado, Guaidó, la postura de Nicolás Maduro y cómo se ha ido desembocando toda esta situación. Hay marchas convocadas para el miércoles, también para el sábado. ¿Cómo se está viendo? Por otro lado, tengo entendido que Maduro haciendo alarde del apoyo militar, haciendo algunas operaciones militares, de ejercicios militares, mandando pues mensajes, no sé a quiénes, obviamente a la población, a la comunidad internacional, y por otro lado, pues en la Casa Blanca ordenando la congelación de todos los activos de PDVSA y prohibiendo a los ciudadanos y empresas de Estados Unidos que tengan negocios con PDVSA. Esto es parte de lo que se anunció. Y según el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, pues está hablando acerca de que estas medidas van a bloquear $7,000 millones en activos, además de 1,000 millones de exportaciones perdidas a lo largo del próximo año. Así que así las cosas. Por otro lado, una noticia bastante lamentable es una persona que se suicida en el Hospital Roosevelt. Había llegado con un problema en el exófago por haber ingerido ácido muriático. Obviamente trataba de suicidarse, no lo había conseguido, había sido internado en el hospital y hoy logra su objetivo. En la mañana se sale desde el área donde estaba, sube a una azotea y desde ahí se tira. Muchas cosas que preguntarse, porque por un lado, ¿cómo tiene acceso a una azotea un paciente? ¿Cómo puede caminar un paciente por toda el área? Lo cual nos habla del intenso trabajo, de las deficiencias que hay y de toda la situación que se da en este hospital público. Pues esta persona de 66 años se suicida, ya tenía un historial de reportes de haber intentado suicidarse. Fue evaluado por el área de salud mental y determinó que no era necesario aislarlo ni medicarlo. Así que, esta es una de las historias lamentables. Ya tenemos en la línea a nuestro invitado, el licenciado Pedro Uruchurtu. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto acompañarles desde Venezuela. Bueno, cuéntanos cómo está la situación. Está el presidente encargado Guaidó, por otro lado está Nicolás Maduro. Ya países han han reconocido a Guaidó como el presidente encargado, otros han hablado acerca de negociación, otros no reconocen y reconocen a Maduro. Sin embargo, ha habido protestas, ha habido manifestaciones, ha habido muertos. Desafortunadamente sigue aumentando el número de muertos por estas protestas. Cuéntanos, te habla María Dolores Arias y me acompaña Alejandro Valdizón. Cuéntanos cómo está la situación en Venezuela. Bueno, estamos en una situación, por supuesto, delicada, porque desde luego el régimen de Nicolás Maduro se siente, contra las cuerdas, producto de la situación que estamos viviendo. Ciertamente, como tú lo referías, el hecho de que Juan Guaidó haya sido juramentado presidente encargado de la República ha provocado diversas reacciones, pero también un importante acompañamiento internacional. Y esto no solamente ha permitido que Venezuela entera salga a las calles a manifestar su apoyo por supuesto, al presidente encargado, sino también, por supuesto, ha revivido la esperanza en un país que hasta hace unos meses se debatía entre la desesperanza y la incertidumbre.
por supuesto nunca con ánimos de rendirse, pero por supuesto con muchas interrogantes sobre cuál era el futuro que le deparaba al país frente a un régimen como el de Maduro y del chavismo en general, que ha llevado al país a unas condiciones pues de miseria, producto no solamente de unas políticas socialistas, sino incluso autoritarias, ¿no? Y eso desde luego trajo enormes consecuencias. Ahora bien, en este momento la situación, por supuesto, el país está a la expectativa, apoyando cada acto de gobierno que ha venido haciendo Juan Guaidó como presidente encargado, y que buscan, pues, entre otras cosas, una ruta muy clara, que es el cese de la usurpación en la silla presidencial que hoy usurpa, pues, el propio Nicolás Maduro, la convocatoria, la conformación de un gobierno de transición que derive en la convocatoria de elecciones libres. Y ese precisamente ha sido, de alguna manera, el mensaje principal que se ha escuchado en las calles del país desde hace ya prácticamente 3 semanas, en la que hemos visto a un país nuevamente asumiendo su compromiso como ciudadanos, y eso es muy muy importante. Por supuesto, también tú lo hablabas, una enorme represión, como es costumbre de este régimen, que pues suba una nueva lista de asesinados producto de precisamente la represión y la violencia que ellos mismos propician, de personas que manifestaban pacíficamente y que no era otra cosa que buscaban pues sencillamente un mejor país. Y en esta oportunidad, hay que decirlo, en las zonas más populares en las cuales el chavismo en algún momento tuvo muchísimo apoyo, lo cual por supuesto ha generado pues incluso mayor impacto en la sociedad venezolana. Y una pregunta, ¿cuánto apoyo militar? Porque al final del día hay que considerar que, digamos, el tema de la fuerza es vital, y en la medida que Maduro mantenga ese apoyo del ejército, pues va a lograr permanecer en su posición. Entonces, ¿cuánto apoyo militar tiene hasta el momento? ¿Cómo ves eso a futuro? ¿O qué se necesitaría en todo caso para irle minando ese apoyo a Maduro y que finalmente ceda, digamos, a estas peticiones de apertura a elecciones o una transición hacia otra forma de gobierno? Bueno, fíjate, ahí es importante aclarar que Juan Guaidó, cuando presidencia interina del país, también asume lo que es se convierte en comandante en jefe de la Fuerza Armada. Y él, en ese sentido, ha comenzado a dirigir mensajes a esa Fuerza Armada que, hay que decir, se mantiene, digamos, leal a Nicolás Maduro en la cúpula, en el alto mando, pero que a nivel de sus bases está pues muy descontenta. Y ciertamente lo que se ha venido haciendo, y un poco ha sido la estrategia de Juan Guaidó, ha sido, entre otras cosas, por un lado, ofrecer y presentar en diferentes instancias, digamos, destacamentos, cuarteles, etcétera, el proyecto de ley de amnistía, que lo que está buscando es precisamente que los militares venezolanos, pero en particular aquellos que hayan cometido algún tipo de delito, se apeguen a la Constitución, y a partir de la amnistía, pues, digamos, atraerlos como un mecanismo para desde luego, entendiendo que la justicia va a llegar, digamos, tengan algunas garantías a la hora de respaldar a Guaidó. Eso por un lado. Y por otro lado, también se han enviado mensajes muy, digamos, contundentes al alto mando, en el sentido de que en la medida que sigan torpedeando y que no se coloquen del lado de la Constitución y sigan defendiendo un régimen como el de Nicolás Maduro, pues obviamente están destinados a una justicia que desde luego va a llegar independientemente de que se plieguen a esta Constitución, pero que tendrá algunos beneficios si deciden dar un paso a un lado y apoyar la transición. Lo cierto es que hay que entender que la fuerza institucional es fundamental, tú lo comentabas, es un tema de fuerza, que además hay que decir, fuerza no es violencia. Se tiende a confundir o pensar que la fuerza es violencia, y no tiene nada que ver con violencia. Estamos hablando de presión, y desde luego estamos viendo una presión internacional muy importante. Prácticamente los principales países de Occidente están respaldando el gobierno de Juan Guaidó. También estamos viendo la fuerza popular, estamos viendo a miles de ciudadanos en las calles. Se ha convocado a otra protesta el día miércoles y día sábado, es decir, la gente está por supuesto muy atenta y apoyando los acontecimientos. Y la fuerza institucional, que por un lado pasa por la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo que queda del país y que está haciendo su trabajo, y también por supuesto ese apoyo militar que se está llamando, sencillamente que no se le está pidiendo a los militares ni que den un golpe de Estado, ni mucho menos que digamos, se pongan del lado de Juan Guaidó, en el sentido de que digan que son
pro Juan Guaidó. Sencillamente lo que se les está pidiendo es que respeten la Constitución y hagan valer el juramento que hicieron de defender la Constitución y la restitución del orden constitucional de la República, que obviamente han sido alterados pues con el comportamiento autoritario y criminal de Nicolás Maduro. Sí, gracias. Y digamos, tal vez un par de temas. Uno con relación muy brevemente con ese tema de la amnistía. ¿Esa amnistía alcanzaría a los militares que hoy estarían acuerpando aún a Maduro, en el sentido que quizá el temor a un eventual proceso legal los esté impulsando a quererse aferrar al poder? Y pensando estratégicamente, digamos, si tuvieran la certeza de que podrían eventualmente ser amnistiados, quizá eso provoque un cambio de posición. No sé, tal vez estoy especulando, pero me gustaría conocer tu opinión al respecto. Y quisiera aprovechar de una vez para dejarte otra pregunta. Siendo optimistas y pensando en que eventualmente llegarán elecciones, esperemos que así sea, creo que es una cuestión de tiempo y esperemos que sea pronto. ¿Cómo ves las fuerzas políticas? Yo me planteo la pregunta de la siguiente forma: ¿será que los venezolanos realmente aprendieron la lección que tenían que aprender? Porque aquí es un tema de que yo veo incluso mucho de la oposición todavía en posicionamientos ideológicos, al final en la misma línea socialista, por así decirlo. Entonces, eso lo que me dice a mí es que en 5 o 10 años van a estar exactamente igual que como están hoy. ¿Será que realmente Venezuela aprendió la lección que tenía que aprender? Fíjate, con respecto a la primera pregunta, lo que nosotros hemos dicho con respecto a la amnistía es que la amnistía no es amnesia. La amnistía no significa borrón y cuenta nueva y hacer la vista gorda de delitos cometidos. Y por supuesto que hay líneas rojas que se han cruzado y que una amnistía no es suficiente para digamos, no hacer que estas personas que hayan cometido delitos, entre ellos violación a los derechos humanos flagrantes, sistemática, para que paguen por sus delitos. Desde luego que tienen que pagar. Ahora bien, lo que se plantea con esta amnistía es que en determinados casos y en apego a la Constitución, aquellos que hayan cometido delitos, digamos, podrían recibir algún tipo de beneficio a la hora de recibir esa justicia, porque lo que no puede permitir la amnistía es convertirse en un instrumento de impunidad, porque precisamente en Venezuela lo que ha reinado en 20 años el chavismo ha sido la impunidad, y para nadie es un secreto, todas las cifras lo establecen: de cada 10 casos sometidos a la justicia, 10 quedan impunes. No hay justicia en Venezuela. La justicia se ha convertido en un instrumento de persecución política. De manera que, por supuesto, lo que se busca con la amnistía es que entiendan que el costo de permanecer respaldando al régimen y siendo parte del régimen es mayor que el de dejarlo, el de hacerse a un lado y de permitir la transición. Y eso es lo más importante a la hora de entender lo que está ocurriendo en Venezuela. Y con respecto a lo segundo, por supuesto que las elecciones libres son, digamos, un propósito y son un fin en todo lo que es este proceso de transición que digamos, está teniendo ya lugar en Venezuela de una manera todavía muy inicial. Lo cierto es que, por un lado, y lo puedo decir con propiedad, recorriendo el país, conversando con gente, las personas han aprendido, los ciudadanos han aprendido lo costoso que es perder la libertad, lo importante que es la libertad no solamente para realizar sus proyectos personales, individuales, sino incluso para alcanzar su prosperidad y para vivir bien, para comer lo que quieran, para ahorrar, para sencillamente emprender o sencillamente, digamos, perseguir sus propias aspiraciones y metas, pero también lo importante que es el cuidarla como sociedad, es decir, entender que la intervención en la economía, el Estado gigante, el Estado clientelar, el populismo, todos estos elementos terminan por vulnerar no solamente la democracia, sino la propia existencia de la ciudadanía como digamos, ente que cuestiona el poder, que enfrenta al poder y que más bien terminan sometidos cuando este tipo de regímenes se imponen por el uso de, en el caso de Venezuela, entre otras cosas, por el petróleo. De manera que yo creo que la gente ha aprendido la lección y desde luego que en Venezuela llegará el momento en que haya no solamente elecciones libres, sino competitivas, donde las opciones se puedan presentar, y yo estoy completamente seguro que las opciones cada vez más inclinadas hacia la libertad y hacia
las ideas no solamente del libre mercado, el libre comercio, sino también, por supuesto, la libertad de empleo como valor fundamental, sean las que se van a terminar imponiendo, porque y la gente las va a terminar escogiendo, porque después de 20 años la elección ha sido muy dura y creo que además nos ha tocado aprender de la peor manera. De manera que yo creo que la gente está muy clara de lo que es el socialismo, las consecuencias del socialismo, combinado además con una serie de factores que han hecho incluso más peligroso un modelo como el que ha atravesado Venezuela estos años, pero estoy seguro que además también Venezuela está lista para un modelo basado en la libertad y un sistema pleno de libertades que nos lleve al progreso y, por supuesto, a la prosperidad. Y una pregunta, obviamente esta situación no fue de la noche a la mañana y la pregunta es cómo se va a ir desenmarañando todo esto conforme se vayan dando. Y hablabas que el presidente encargado está tomando decisiones, pero la pregunta es cómo se ejecutan. Por un lado, por ejemplo, él publicó un comunicado, el presidente encargado Guaidó, hablando acerca de que iban a tomar un control progresivo y ordenado de los activos, porque obviamente así como se necesita el respaldo de los militares para sostener el gobierno, pero también se necesita tener los ingresos. Y aquí la pregunta es, ¿cómo se está haciendo este control de los activos por parte de este gobierno, del gobierno de Guaidó, cuando pues está hablando acerca de PDVSA y otra empresa que se llama Citgo? Y está hablando que, por un lado, el traspaso ordenado de las cuentas de la República al control del Estado venezolano. Esto quiere decir quitarle ese flujo de dinero a Maduro y pasarlo a el gobierno de Guaidó. ¿Cómo se logra esto tomando en cuenta que está tomado todo el gobierno? Y por otro lado, ¿cuál sería el proceso de elecciones pues creíbles, limpias, transparentes, si también está tomado todas las instituciones que organizan y fiscalizan y toman decisiones jurídicas respecto a elecciones, y que fue precisamente por eso que se desconoció la elección de Maduro? Fíjate, muy importante lo que preguntas con respecto a lo primero, ¿no? ¿Cómo hacer efectiva los actos de gobierno de Guaidó? En primer lugar, a partir del propio reconocimiento que se le ha venido dando, es decir, no solamente de los Estados Unidos, sino todos los pronunciamientos que en consecuencia se ha traído, y por supuesto en la medida que Guaidó comienza a nombrar. De hecho, ya vimos, por ejemplo, los Estados Unidos ya aceptaron el nombramiento del encargado de negocios de Venezuela en Washington, que lo designó el propio Juan Guaidó, de manera que en la medida que la región vaya asumiendo como legítimo el gobierno de Guaidó y como el único interlocutor con respecto a la política venezolana, pues se le irá haciendo más fácil desde el punto de vista de nombramientos y designaciones. En el caso, tú bien lo decías, de PDVSA o de CID, ya le corresponde a la Asamblea Nacional, de la cual el propio Juan Guaidó es presidente también, porque no excluye que sea presidente del Parlamento y presidente interino del país. Ya hoy ha dirigido una carta a la propia Asamblea Nacional para que se encargue de el nombramiento de la Junta Directiva de Citgo y, por supuesto, para, en el caso de PDVSA y los activos, pues desde luego ya solicitar a los Estados Unidos, como ya el Departamento del Tesoro también lo hizo esta tarde, que se le dé el control a este gobierno interino legítimo de esos activos. Ahora bien, probablemente esto no va a ser inmediato, pero lo importante de estas medidas es que el gobierno de los Estados Unidos ha bloqueado los fondos de PDVSA y de Citgo, haciéndolos valer solo cuando, en efecto, el gobierno democrático y la transición asuman por completo el poder en Venezuela. Esto, por un lado, afecta muchísimo al régimen de Maduro, porque prácticamente, para que tengan una idea, en cuanto a de cada $10 que entran a Venezuela, 8 obedecen al flujo de caja de los Estados Unidos. Es prácticamente el único dinero en efectivo, en cash, que se paga al momento que recibe Venezuela. La medida que toma hoy el gobierno de los Estados Unidos prácticamente asfixia al régimen de Nicolás Maduro, que por cierto es un régimen de mafias, y la mafia del petróleo se ve absolutamente vulnerada. Ahora bien, en la medida que Juan Guaidó vaya haciendo actos de gobierno respaldados por la gente, nombramientos de embajadores, de representantes y de reconocimiento internacional, también su rol interno le irá permitiendo ir tomando otros espacios. Recordemos como, por ejemplo, la ayuda humanitaria, que ya solicitó como presidente del Parlamento, también está por llegar en el mes de febrero con apoyo de los Estados Unidos, entre otros países, Colombia, Brasil, los países fronterizos, de manera que al final por allí estamos viendo que la propia legitimidad y sus propios actos irán teniendo vigencia en la medida
que se ha reconocido y en la medida que ese margen de acción le permita generar resultados concretos en Venezuela. Creo que eso es fundamental para entenderlo. Y sobre la pregunta de las elecciones, que también es muy importante, le corresponde a la Asamblea Nacional de Venezuela nombrar a los nuevos 5 rectores del Consejo Nacional Electoral. Es decir, no se está planteando hacer un proceso electoral con el actual sistema ni con el actual Consejo Nacional Electoral, sino a través de la designación de un nuevo conjunto de rectores del Consejo Nacional Electoral y también a través de una revisión exhaustiva del sistema electoral venezolano que permita que los venezolanos tengan garantías suficientes para una elección transparente y limpia, que entre otras cosas también incluye observación internacional, de manera que las elecciones no son algo inmediato, no estamos diciendo que en Venezuela va a haber elecciones en un mes, pero sí las va a haber limpias y transparentes, y le corresponde a la Asamblea Nacional tomar la batuta en lo que es la recomposición y reestructuración del poder electoral para que vuelva a ser el poder electoral de todos los venezolanos. Pues muchísimas gracias, Pedro, por haber tomado nuestra llamada, y esperamos que poco a poco esto vaya caminando hacia la libertad y que obviamente haya menos víctimas que lamentar. Así es, gracias a ustedes, siempre amigos de la libertad. Muchas gracias, Pedro. Platicábamos con Pedro Uruchurtu, quien está en Venezuela, y nos contaba sobre lo que sucede o lo que está sucediendo a raíz de pues la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado la semana pasada. Y vamos a ir al corte, pero cuando regresemos empieza a circular noticias ya, las elecciones, pues como aquí en Guatemala se empiezan a poner alegres, como siempre hemos dicho, y empiezan allá a circular noticias respecto a la inscripción de la candidata a presidente Zury Ríos, que según información que ha estado circulando, no fue aceptada su solicitud por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Así que cuando regresemos, platiquemos de este tema. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. Ahora San Martín lo encuentras a domicilio. Solo llama al 2215-1515, 2215-1515 y a la puerta de tu casa si vives en las zonas 1, 2, 4, 9, 10, 13, 14, 15 y 16, llega la San Martín hasta tu domicilio. Pide lo mejor de la San Martín al 2215-1515. Y bueno, la información empieza a fluir con respecto a la notificación o el informe, la noticia que el Departamento de Organizaciones Políticas rechazó la solicitud de inscripción del binomio presidencial propuesto por el partido Valor. La razón es que Zury Ríos es hija del presidente de facto Efraín Ríos Mon, que tomó el poder por la fuerza en 1982. Esto fue lo que ha trascendido, es una decisión del Tribunal Supremo Electoral de prohibir la inscripción. Tengo entendido, y tendríamos que revisar esta información, que quien hace esto es el Registro de Ciudadanos, porque es ahí donde llegan las solicitudes para inscribirse como candidatos presidenciales. Así es. Y luego hay un recurso administrativo, y ese recurso administrativo lo conoce el Tribunal Supremo Electoral. Como su nombre lo indica, tribunal es que tiene jurisdicción realmente en materia electoral. Poniendo un poco en antecedentes, porque digamos, yo quiero ilustrar un poco lo que pasó la vez pasada, como para pensar por dónde se puede ir resolviendo este tema. El artículo 186 de la Constitución, en efecto, establece la prohibición, digamos, para las personas que hubieran gobernado de facto, como tú decías. Y yo creo que esa idea es congruente con la idea de la no reelección y de la alternabilidad en el ejercicio del poder. La Constitución guatemalteca tiene una inclinación muy fuerte hacia la no reelección, ¿verdad? No se permite incluso reformar los artículos constitucionales que tienen que ver con la no reelección presidencial. Cuando digo no reelección me refiero a la presidencia, obviamente, los diputados y mucha otra gente no aplica esto. Entonces,
Esa es una idea o una inclinación, digamos, de la Constitución bastante marcada, y yo creo que pues tiene su razón histórica y su sentido en un país como Guatemala. Miremos lo que ha pasado en Bolivia, miremos lo que ha pasado en Honduras, miremos lo que ha pasado en Venezuela, miremos lo que ha pasado en Ecuador, y entonces uno dice, bueno, hay justificaciones. Ahora, también ese mismo artículo tiene una prohibición para los parientes de las personas que hayan participado en estos hechos. En mi opinión muy particular, yo creo que esa es una prohibición ilegítima porque, es decir, es justificable, creo yo, hasta la prohibición hacia la persona, pero extender esa prohibición a sus parientes, por ejemplo, un nieto, es decir, ¿qué sabía de lo que estaba pasando, ¿no? Yo creo que es algo que no tiene sentido. Pero la Constitución ahí está, eso dice, y en el sentido que incluye a los parientes, pues obviamente se extiende a la hija del señor Ríos Montt, en este caso la candidata Zury Ríos. Entonces, digamos, el Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos, como tú decías, va a resolver, va a aplicar ese artículo constitucional y le va a decir usted no puede participar. Se va a interponer el recurso de revocatoria. Eso va a ir al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral va a decir probablemente lo mismo, ¿verdad? Mire, hay un impedimento constitucional y usted no puede participar. Y entonces quedará la vía del amparo, que es lo que pasó la vez pasada. Ahora, pues yo creo que a todo el mundo que sabe que es un amparo y cómo funciona, porque ¿verdad? Se recurre tanto al amparo por tantas cosas que creo que todo el mundo está familiarizado con la idea. Lo que pasa es que cuando el amparo va dirigido en contra de una resolución del Tribunal Supremo Electoral propiamente, quien conoce ese amparo en primera instancia es la Corte Suprema. Entonces, quien tiene competencia para conocer las acciones de amparo promovidas en contra de resoluciones del Tribunal Supremo Electoral es la propia Corte Suprema. En amparo hay una cosa que a mucha gente se le ha olvidado, incluido al Procurador de los Derechos Humanos, incluida la Corte de Constitucionalidad y un montón de gente. Yo sé que va a haber gente que se va a enojar, pero a mí no me importa, las cosas hay que decirlas como son, que es el principio de definitividad. El principio de definitividad quiere decir que tú no puedes acudir al amparo si no has agotado los recursos ordinarios previamente. En todos los amparos que se ventilan en Guatemala es así, excepto en los casos de esta gente, pues que por alguna razón no respeta el procedimiento ni el principio de definitividad. O sea que, para ir entendiendo, cuando se presentaron el amparo de Compass, por ejemplo, no debió haber llegado a la Corte de Constitucionalidad, ¿o cómo funciona? Es decir, habría que ver si había una gestión administrativa, un recurso ordinario, digamos, que pudo haberse ventilado. En ese caso en particular, probablemente por ser una decisión de carácter presidencial, sí, pero ha habido otros casos donde este principio de definitividad no se ha respetado, donde hay situaciones donde claramente caben recursos ordinarios, administrativos o incluso judiciales, y se brincan todo eso y se van directo al amparo a la Corte de Constitucionalidad, y no es por un tema de competencia, es por un tema que la misma ley de amparo dice que primero se tienen que agotar todos los recursos ordinarios. Entonces, si voy entendiendo, Alejandro, en este momento el Registro de Ciudadanos recibió la solicitud, emite un comunicado o una resolución sí, en la que le dice usted no puede ser inscrita, y va y está siendo consistente porque con lo que dice el 186. Porque en las elecciones anteriores también resolvió de la misma forma. El Tribunal Supremo Electoral, entonces, la persona que no es aceptada, entonces tiene una opción para recurso, que se valore nuevamente o se reconsidere esta decisión. Así es, plantea un recurso administrativo que lo conoce el Tribunal Supremo Electoral. Ok, vamos a suponer que el Tribunal Supremo Electoral dice la decisión del registrador es correcta, se mantiene. Sí, ahí plantea el amparo, digamos la parte afectada, y como es en contra de una resolución, ya en este caso del Tribunal Supremo Electoral, y como ya se agotó el recurso administrativo, ahí sí cabe el amparo, y así fue como se hizo
en la ocasión anterior que ella participó. Básicamente los argumentos aquí, bueno, no son dos, pero digamos se podrían resumir en dos. Un argumento es que la Constitución en su parte dogmática sí garantiza el derecho a elegir y ser electo. Y se entiende que este es un derecho individual y que debería ser más amplio y estar por encima de estas cuestiones puntuales y que no se podría tergiversar. Si bien está la prohibición, otra vez, yo soy del criterio que esa prohibición debería alcanzar a la persona que cometió el acto de haber ejercido un gobierno de facto. No tendría, a mi juicio, por qué afectar a los parientes. Ellos no tuvieron la culpa ni fueron partícipes. ¿Verdad? Se le está condenando por algo que no hizo. Eso yo no lo considero justo. Entonces está por un lado el derecho a elegir y ser electo, y por otro lado están esa misma idea de el derecho a participar, digamos, a elegir y a ser electo, está también resguardado por las convenciones internacionales y tratados internacionales en derechos humanos, particularmente el Pacto de San José, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, tiene un apartado específico sobre este tema y muchas declaraciones y reconocimientos de derechos humanos a nivel internacional. Entonces ahí entramos, digamos, en esa lógica de que en materia de derechos humanos los tratados ratificados por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno, tal como la Constitución y la propia ley de amparo lo dicen. En ese sentido, alguien podría argumentar, que es lo que pienso yo que van a hacer, esa jerarquía normativa, decir, mire, hay una protección internacional en materia de derechos humanos reconocida por Guatemala y usted no me puede limitar mi derecho a participar. Tal es así que incluso ha habido personas que han propuesto esa idea como fundamento para reelegirse, por ponerte un ejemplo. A pesar de que la Constitución guatemalteca dicen que no, alguien que ha ejerció el cargo de presidente no se puede reelegir, ha habido expresidentes o gente afín a algunos expresidentes que han presentado ese argumento para decir, pero como hay una protección superior en materia de derechos humanos, aún así se podrían postular para la reelección. Yo no comparto esa idea, pero te digo que hay gente que lo ha propuesto. Pero en este caso yo creo que ella, digamos, no es un sujeto que participó activamente de esta situación y por lo tanto yo creo que es más lógico pensar que se le podría amparar. Lo que pasó en la elección anterior, donde sí se le dejó participar, es que la ampararon provisionalmente a nivel Corte Suprema de Justicia. Así es. ¿Y qué fue lo que pasó? Todos sabemos que luego de la decisión definitiva, digamos, de la Corte Suprema de Justicia, viene el que no esté de acuerdo, tiene la posibilidad de apelar y todos los recursos de apelación en materia de amparo los conoce la Corte de Constitucionalidad. Ahí sí es, digamos, la última instancia en materia constitucional, en materia de amparo en este caso. Entonces, la Corte de Constitucionalidad, esa sí va a ser la última palabra en este tema. ¿Qué pasó la vez pasada? La vez pasada simplemente se le dio ese amparo provisional, digamos, se da esa resolución de la Corte Suprema que le permite participar, pero se dio, digamos, la elección y como no pasó a segunda vuelta, al final del día nunca hubo un pronunciamiento definitivo, porque el amparo se queda sin materia. Ya no tiene sentido que se discuta si puede participar o no, si ya no es candidata, porque los dos que pasaron a segunda vuelta fueron otros. Y desde luego que tampoco pasó a una instancia donde la Corte de Constitucionalidad resolvió sobre el tema. ¿Por qué menciono esto? Menciono esto porque no hay un precedente. Porque no lo conoció la Corte. Al final no lo conoció la Corte. Tal vez está ese antecedente de la Corte Suprema. Y eso podría servir de base. Es decir, mire, en la elección anterior ya en tal resolución la Corte Suprema ya amparó y sí permitió la viabilidad de esta candidatura. Pero digamos, si alguien quisiera citar un precedente de la Corte de Constitucionalidad propiamente para este caso, no lo hay. Desde luego, está aquel nefasto presidente de la Corte de Constitucionalidad que permitió la candidatura de Ríos Montt. Pero insisto, mi criterio es que el impedimento para un ex jefe de Estado sí tiene sentido por el principio de no reelección
en este caso, el impedimento para alguien que es pariente de un jefe de Estado no tiene sentido porque ya no tiene la culpa, como ninguno tenemos la culpa de lo que nuestros padres hayan hecho. En cuanto a haber tomado el poder bajo un golpe de Estado. Claro. Versus, porque es interesante ese artículo, el artículo 186 que tú mencionabas, es en el inciso C, que es donde habla de esa prohibición, donde habla acerca de los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad del presidente o vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia. Claro, esa era la prohibición que aplicaba a Sandra Torres inmediatamente después. Que el sentido de esto era evitar estos reinados. Sí, dinastías, claro. Pero tiene una segunda parte este inciso, y dice, y los de las personas a que se refiere el inciso A, que es el que habla del caudillo. De los caudillos. Cuando regresemos del corte, hablemos entonces de este proceso, ya lo has explicado grosso modo qué es lo que va a suceder, y la pregunta es, esto se da en una situación también muy interesante porque viene el cambio o la renovación completa de la Corte Suprema de Justicia. Es correcto. Vamos al corte y regresamos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Súbete a la ola de los podcasts de Libertópolis. Ahora puedes escuchar los programas de Libertópolis cuando quieras desde tu celular. Descarga tu aplicación de podcast ya y dale 5 estrellas. Dame el play y 5 estrellas en iTunes o en tu app favorita. Ahora ya están los Libercast. Tú puedes entrar, buscas Libercast en tu aplicación de podcast favorita. Si estás en iTunes le das Libercast, en Spotify Libercast con ese al final y encuentras todos los episodios de Libertópolis, Llave Maestra, Liberletras y más negocios. Así que ahora lo puedes escuchar desde tu aplicación de podcast. Y regresamos a Contravía PM. Les habla María Dolores Arias. Gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Gracias por los mensajes que nos dejan. Nos dice... No inscribieron, nos dice Luis Humberto, no inscribieron a Suri Ríos, el fraude empieza desde el Tribunal Supremo Electoral. Nos dice Núñez Losi, ojalá que no inscribieran a ninguno. Dice, todos son unos infelices, rateros, corruptos y delincuentes. Y bueno, gracias también a Ezequiel Proep, gracias a Santiago, gracias por tus mensajes, también a Carlos Lam, muchísimas gracias, sigan compartiendo nuestra transmisión. Sí, dime. Fíjate, es que este es un excelente punto. La gente tiene un descontento, una frustración terrible con los políticos, voy a usar una palabra que no me gusta usar, gobernantes, pero sigue creyendo en el gobierno y en el Estado. Y muchos no caen en cuenta que es exactamente la misma cosa. A mí me agrada mucho oír comentarios como ese, que no inscriban a nadie. Es decir, la gente realmente se tiene que preguntar de qué le sirve el gobierno y para qué lo quieren y para qué está ahí. Yo no voy a venir aquí a vender una tesis anarquista, no se trata de eso. Pero... es decir, la gente se queja de Joviel Acevedo, que aquí, que allá, que no sé qué, que no sé cuánto, pero no se da cuenta que el problema es el Ministerio de Educación. El problema es que dijimos, Estado, encárguese usted de la educación de la gente. Gracias a esa idea es que hay Jovieles Acevedos. ¿Usted quiere eliminar ese problema? Así como lo voy a decir, olvidémonos de la educación estatal. Olvidémonos. Nunca va a funcionar, no funciona ni aquí ni en ningún lugar. En Estados Unidos, en Europa, es mentira. Yo he estudiado en Estados Unidos y he estudiado en Europa y es un endoctrinamiento que no sirve para nada. Es que es gratuita, ok, está bien, pongamos plata,
y subsidiémosle la educación a la gente que no tiene los recursos en este momento para agenciarse de una educación de calidad. Está bien, yo puedo vivir con eso, es decir, apoyemos esa idea, pongamos la plata entre todos y apoyemos a la gente que no tiene los medios, perfecto, pero no con el esquema de que el Estado, el Joviel Acevedo, sea el maestro y sea quien eduque. Pensemos en un esquema competitivo, desmonopolizado, en un esquema de subsidio a la demanda y no a un monopolio estatal, de darle vouchers a la gente para que compre educación de calidad en un ámbito competitivo. Es decir, hay muchas formas de hacerlo, pero yo sé que me salí un poco del tema, pero es un excelente comentario. Cada vez que se frustre, pregúntese, ¿y esto a mí para qué me sirve? ¿De qué me sirve a mí tener esta institución burocrática? ¿De qué me sirve a mi ciudadano o de qué le sirve al país tener tal o cual cosa? Claro, tiene que haber policías, tiene que haber cortes, tiene que haber infraestructura, todo eso yo lo entiendo, tiene que haber alguna forma civilizada de dirimir conflictos, administración de justicia, por supuesto, yo no voy a venir a vender aquí tesis anarquistas, pero después de eso, de verdad, ¿para qué quiere políticos y gente ladrona y corrupta, como usted muy bien dice, con poder de arruinarle la vida? Esa pregunta es muy importante. Qué bueno que la gente lo esté diciendo y lo esté mencionando. Que este es otro de los temas en el cual habrá que, y esto también me llevaría mucho a hablar acerca de las reformas de la ley electoral y de partidos políticos, que lo que hicieron pues no fue mejorar la oferta en ningún sentido. Claro. Y al contrario, lo que hicieron fue primero entronizar a los partidos, o sea, más que a los partidos, a los dueños de los partidos, y darles aún mayor poder. También vendieron la falsa idea que a través del transfugismo y limitando el transfugismo se podía depurar el Congreso, evitando la depuración que haría el ciudadano de forma directa a través de las votaciones. Totalmente. Entonces, y ahora pues resulta que siguiendo las mismas, siendo consistente con las resoluciones que había dado el registro de ciudadanos, pues no inscribe a Suri Ríos. Suri Ríos tendrá la opción de, una vez revise la información, porque ella dio a conocer en sus redes que va a recibir, está esperando, que va a esperar y va a argumentar que ya una vez se le prohibió la inscripción, pero que se logró por medio de acciones legales que ahora también va a presentar. Lo que habíamos hablado, claro. Lo que habíamos hablado con respecto a que pues va a presentar el recurso administrativo y de esto se irá a la Corte Suprema de Justicia. Así es. Y hablando de la Corte Suprema de Justicia, pues bueno, se va a renovar. Lo cual, y estamos ahorita averiguando cuándo es la fecha que tiene que renovarse la Corte Suprema. Si alguien sabe, por favor, mándelo, estamos buscándolo, sabemos que es este año y que aquí a febrero tendría que nombrarse a la comisión de postulación. Sí, y ese es un tema que es muy importante. Si a alguien le interesa, ¿verdad? Digamos, si hay gente ahí que le quiere dedicar un poquito más de tiempo, que tampoco es mucho, pues, o sea, obviamente en un artículo no se logra gran cosa, tal vez solo exponer algunas ideas generales, pero yo he estado escribiendo sobre este tema, no la semana pasada escribí sobre el socialismo, pero la semana antepasada y la anterior a esa, mis dos columnas en el siglo XXI son precisamente sobre ese tema, o si alguien las quiere leer, y ahí hablo un poco de esa estructura, de cómo se conforman las cortes y cómo se generan todos los problemas que hoy estamos viendo y cómo algunas ideas de cómo habría que ir corrigiendo eso. Pero sí, la Corte Suprema, aquí hay varios errores. Error número 1 es que la nombran al final del día los peores representantes de la clase política del país, que son los diputados del Congreso. Los diputados del Congreso son los que escogen y transigen entre ellos quienes van de magistrados de Corte Suprema y de Corte de Apelaciones. Y luego ellos son los que afirman, digamos, a los jueces de instancia en sus puestos, de manera que los jueces de instancia le deben un favor, entre comillas, político a la Corte Suprema, porque eso de la carrera judicial es una farsa y es un chiste. Pero magistrados de Corte de Apelaciones y magistrados de Corte Suprema son nombrados cada 5 años por los políticos de turno, que es el Congreso. Primer error. La Constitución requiere 2/3 del Congreso, entonces lo que hacen es, yo voto por el tuyo si tú votas por el mío, y todas las facciones políticas al final paran con algún
integrante ahí que les obedezca. Se hizo esta idea ilógica de las comisiones de postulación, digamos, metiendo disque a la academia para que no fuera politizada, y la academia se corrompió. Y la mayoría de universidades en Guatemala están cooptadas por intereses políticos, y hay universidades en Guatemala que tienen facultad de Derecho, no matriculan a un solo estudiante de Derecho, pero tienen, entre comillas, facultad de Derecho para tener un pie metido en las comisiones de postulación. Y no se diga la universidad estatal, donde la competencia, digamos, por ejercer las decanaturas y estos puestos y estar en el Consejo Superior Universitario, en rectoría, es por el poder que esto conlleva de estar metidos en las comisiones de postulación, y obviamente se olvidan y sacrifican todo lo académico y todas las cosas importantes que tendrían que hacer en la Universidad de San Carlos, que no las hacen. Entonces, primer error. Y segundo error, lo que platicábamos contigo, que se cambia la corte de tajo. Es decir, ahí están todos los magistrados, vayan todos para afuera y traigan todos nuevos nombrados por los políticos de turno. Eso es una estupidez. Es más, fue a tal grado, ha llegado a tal grado la estupidez que en la última reforma constitucional agravaron aún más el problema, porque pusieron que ahora la presidencia se tiene que rotar cada año, cosa que es aún más estúpida. Entonces, lo que deberían de hacer, por ejemplo, que yo lo pongo en este artículo que les menciono, si a alguien le interesa leerlo, es algo parecido a lo que hacen en Estados Unidos. No estoy diciendo que el sistema de Estados Unidos sea perfecto, porque no lo es, tiene muchos problemas, pero es mucho mejor que el nuestro. Pero algunas cosas buenas se podrían imitar. Por ejemplo, que pongan que los magistrados de Corte Suprema durarán en funciones hasta que cumplan 70 años, 75 años, lo que usted quiera, no importa. Y hoy eligen, qué sé yo, hoy se integra una corte y algunos tendrán 45, otros tendrán 55, otros tendrán 60. Mi punto es, no necesita cambiarlos a todos de un solo. Cuando alguien llegue al límite de edad, lo sustituye. El escrutinio de todo el mundo está encima de ese potencial candidato, porque es a uno al que van a nombrar. Nos permite una mejor fiscalización del nominado. Quítele a los políticos la potestad de nombrar a ese magistrado. Busquemos un sistema mejor, donde haya más meritocracia, digamos, y entonces se va a designar a un magistrado cada vez que sea necesario. Eso encima le da estabilidad a la Corte, cosa que hoy no tiene, y no vamos a andar, digamos, con situaciones como esta, como, bueno, hace 5 años la Corte dijo tal cosa, o hace 4, pero ahora como es una nueva Corte, a saber ni qué diablos va a decir, y como ya la van a cambiar, capaz que una empieza conociendo el tema, pero ya luego la que resuelve sea otra, y es decir, y esa incertidumbre jurídica, y esa falta de certeza jurídica que le hace mucho daño. Los malos fallos judiciales le pueden hacer daño a un país, pero también le hacen mucho daño la incertidumbre y el no saber si los fallos van a ser consistentemente buenos o consistentemente malos. Es decir, esa incertidumbre no le permite a la gente planificar a largo plazo, porque no sabe ni qué le va a pasar. Hoy a una corte se le da la gana aceptar la minería y mañana viene otra y dice, ¿sabe qué? A mí me da la gana que no haya minería y váyanse de aquí. Y es decir, ese nivel de incertidumbre genera un riesgo tan elevado que es difícil que la gente quiera invertir en un país donde las condiciones no están claras, así sean condiciones estrictas o así sean condiciones favorables, así sean condiciones de respeto al derecho o así sean condiciones donde el derecho no se respeta mucho, pero al menos uno sabe. Claro, y esta es parte del problema que tenemos, porque por otro lado, pues está todo este berenjenal, literal berenjenal, en cuanto a que la Asociación de Dignatarios presentó un memorial para que busca que se revoque el amparo que se concedió la Corte de Constitucionalidad. Y esto es parte también de las notas en el cual la Asociación de Dignatarios presenta este memorial a la Corte de Constitucionalidad pidiéndole que no debió ampararse a sí misma ni conocer temas sobre relaciones exteriores, ya que le competen exclusivamente al Ejecutivo. Esto es lo que dijo el presidente de la Junta Directiva de esta asociación, Guillermo Pellecer Robles, hablando de que hay diferentes vicios en los procedimientos jurídicos que se han seguido y los señalan por prevaricato, violación de la Constitución y abuso de la autoridad en el caso específico de Anders Compas. Y lastimosamente hay mucha gente defendiendo la idea, incluso juristas reconocidos,
que no saben lo que están haciendo, honestamente, que aunque les tenga mucho respeto, en este caso están muy equivocados y le están haciendo mucho daño al país, defendiendo la idea que el poder es absoluto y que la Corte tiene un poder absoluto al extremo de poderse procurar a sí misma su impunidad. Si son afines ideológica o políticamente a uno u otro de estos bandos que ya llevan años dándose en Guatemala, eso está bien, respeto su forma de pensar. Eso no es el punto. ¿Qué va a pasar mañana cuando la Corte de Constitucionalidad cometa una verdadera atrocidad? Porque aquí es un embajador y todo el mundo dice, bueno, ¿a mí qué me importa quién es el embajador de Suecia? Cuando cometan una verdadera atrocidad y no se les pueda hacer responsables legalmente por esas cosas atroces, ahí van a estar llorando las idioteces que hoy están defendiendo, porque nadie puede estar por encima de la ley y nadie puede tener el poder absoluto y siempre tiene que haber contrapesos. Y si no me creen, que vayan, yo hasta lo estuve publicando en Facebook en estos días, porque estuve relativamente activo y creo que hasta voy a publicar un artículo sobre esto. Vayan a ver al mismo origen del constitucionalismo, que es digamos, desarrollado en Estados Unidos. Estúdienlo a fondo. Yo hasta les cito los artículos de la Constitución de Estados Unidos, donde el proceso del juicio del impeachment está claramente establecido en la Constitución de Estados Unidos, y la gente cree que solo es para el presidente. No, señor, es para cualquier funcionario que ostente un cargo de este tipo. Es decir, hasta la misma Constitución de Estados Unidos, que está muy bien hecha y muy bien diseñada, contempla la posibilidad de que los magistrados de Corte Suprema sean sometidos a juicio penal por las ilegalidades que hagan. Y solo aquí en Guatemala hay gente que por razones ideológicas, políticas o por interés personal, que también andan muchos tontos ahí, o listos más bien dicho, que están sacando provecho de esto y haciendo dinero, se les ocurre defender la idea de que el poder de la Corte de Constitucionalidad es absoluto. No saben el lío en el que nos van a meter a futuro. Y mientras tanto, pues también entró una denuncia contra Acción Ciudadana, presentó denuncias contra los ministros de Relaciones Exteriores y también el ministro de Gobernación por haber por desacato, precisamente por una resolución de la Corte de Constitucionalidad en relación a terminar o dar por terminado el convenio con la CICIG. Sí, y ese es un punto, y perdón, yo sé que nos estamos pasando el tiempo, pero es un punto y quiero terminar con eso. Yo entiendo que formalmente las decisiones de la Corte de Constitucionalidad ya no se pueden revisar. Es una cuestión estrictamente formal. En ese sentido, no hacerle caso a una resolución de la Corte de Constitucionalidad no se puede, porque ya no hay otra instancia para revisarla. Ahora, de eso a pensar de que toda decisión de la Corte de Constitucionalidad tiene juridicidad, tiene constitucionalidad, tiene legalidad, por favor. Es como decir que ellos reescriben la Constitución. Claro, es que se pueden equivocar y de hecho se equivocan, y para eso están los mecanismos de contrapeso para solventar esos temas. Yo no estoy diciendo, lo he dicho muchas veces, hay que analizar seriamente si es o no constitutivo delito, pero de que se les tiene que someter a ese análisis, por supuesto que se les tiene que someter, tienen que estar sujetos a la ley, nunca por encima de la ley. Vamos a terminar aquí, Alejandro, ¿y qué te parece si para la siguiente semana analizamos si todo esto, lo que está sucediendo, enfrentamiento o estas diferencias entre el Ejecutivo y las altas cortes no está resistiendo el diseño, y lo que está haciendo es mostrar lo mal diseñado que está el sistema. Totalmente. Vamos a terminar aquí y vamos a hacer ese análisis la próxima semana para poder entender por qué no resiste un sistema como el que tenemos, estas diferencias entre un ejecutivo y las cortes. Muchas gracias a todos quienes compartieron nuestra transmisión. Cuando regresemos vamos a continuar con más negocios, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar acerca de sociedades de emprendimiento. Regresamos. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.